habla el doctor Juan, especialista en medicina interna, y a partir de ahora vamos a hacer varias, digamos, videos en cuanto al área de medicina interna. ¿Quieren que les cuente mi historia? Si ya lo pensaron que sí, vamos a comenzar. Esta es mi historia. Fíjense que yo en un principio era muy resistente a las redes sociales y era por el aspecto que yo veía que se dedicaba demasiado tiempo a la red y a la realidad, entonces estaba como muy distorsionado. Sin embargo, este tiempo de pandemia me ha permitido, por ejemplo, ver desde allá, desde Valencia, al doctor aquí en Venezuela, en el estado Carabobo, al padre Roberto Sipo. Él pertenece a la diócesis de Valencia y allí él dirige, digamos, a su comunidad parroquial. Son 30, 40 personas, como dice él, y allí él desde que comenzó a través de las redes sociales, con su canal de YouTube, en Facebook, etcétera, le ha permitido ahora tener miles de seguidores. Es decir, pudo difundir a través de todo el mundo entero toda su conocimiento y toda la información que él quería dar. Así prácticamente me ha pasado a mí. Yo trabajo aquí en Maturín, en el estado Monagas, en Venezuela, en un ambulatorio que se llama José María Vargas. Allí, antes de la pandemia, es decir, eso fue más o menos como en... como en 6 meses, más o menos a mediados del año pasado, el 2019, comencé con la formación continua de los médicos residentes del área de allí de la emergencia. Más o menos eran como 35 personas, iban 6 o 8 más o menos. Todos los martes de 7 a 9 de la mañana teníamos seminarios de diversos temas. Ahí vimos el área cardiovascular, el área respiratoria, el área endocrino, y cuando llegó la pandemia justamente estábamos en el área infecciosa. Entonces, ¿qué pasó allí? Bueno, entonces a través de esta experiencia del padre Roberto Sipo, yo dije, bueno, definitivamente yo creo que a través de las redes, un canal de YouTube, ya lo abrimos como Doctor Juan, y allí vamos a, digamos, tratar de desarrollar, o bien sea en Facebook Live o cualquiera de los canales, digamos, o de las plataformas tecnológicas, ya le iremos diciendo. Pero es un espacio que me va a permitir llegar no nada más siquiera a los médicos, sino a muchísima gente. En vista de esto, fíjense que, por ejemplo, yo me acuerdo, mi abuela, ella sufría de asma. Y eso era una situación que cada vez que se le exacerbaba esa asma, como lo que había en ese momento, mi abuela falleció hace como unos 20 años. En ese momento todavía no contábamos con las nebulizaciones, sino solo aminofilina, que era inyectada endovenoso. Entonces tenía que salirse, bueno, corriendo a la clínica, al ambulatorio, a donde fuera, a la atención médica. Yo me acuerdo también con mi mamá, una vez íbamos para un congreso de medicina interna en Valencia, en el estado Carabobo, y bueno, ella justamente esa noche que íbamos saliendo presentó un síndrome vertiginoso. Total que nosotros salimos, y entonces total que tuve todo el congreso pendiente, entonces llamando, viendo cómo iba la situación en la clínica y tal. Entonces vean cómo, o sea, desde algún tiempo ya se está usando toda esta tecnología. En vista de esto, entonces, ¿cuál es el problema que se está presentando actualmente? Que hay muchísimos pacientes que, estando en su casa, entonces se les han exacerbado esas enfermedades crónicas que ya ellos tienen, llámese la hipertensión, la diabetes, la enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, pacientes con nefropatía, etcétera. Enfermedades incluso presentado enfermedades cerebrovasculares, tanto isquémico como hemorrágico, etcétera. Entonces, estas situaciones se están dando. Entonces, ¿cuál es la solución que planteamos nosotros? Bueno, a pesar de que sabemos que una consulta digital, es decir, a través de una videollamada, no es igual que una consulta, ni va a sustituirlo nunca una consulta presencial, sin embargo, nosotros como internistas, desde toda la historia, desde William Osler, el creador o fundador de la medicina interna, sabemos que el 75%, escuchen esto, 75%
90% de los diagnósticos se hacen en el interrogatorio y solo el 15% queda para paraclínico y el examen físico que por supuesto se le hace al paciente. Entonces, esto es la solución que estamos planteando ante esa situación de pandemia, que están en casa, que no pueden salir porque pueden contagiarse por el COVID, por el distanciamiento social. Entonces nosotros estamos planteando hacerles las consultas por videollamada para resolver toda esta serie de situaciones. Fíjense que en estos días mismo, yo en una semana ya he visto 8 personas de diversas patologías, tanto del área respiratoria, renal, cardiovascular, por hipertensión, etc. En fin, pudiéramos decir, nuestros abuelos, nuestros padres, papá y mamá, son un tesoro para todo buen hijo, porque todo buen hijo quiere a su padre, quiere a su madre, quiere a sus abuelos, y en estas situaciones precisamente estamos para ayudarlos. El beneficio que le ofrecemos, en primer lugar, que va a tener consultas a distancia con una posibilidad diagnóstica de hasta un 75% y hasta 100% pudiera decirse, y va a quedar en ese sentido, pues es decir, van a estar una videoconsulta a distancia, que va a estar en la comodidad de su casa. ¿Cuál es el segundo beneficio? Que van a tener la disponibilidad, bueno, en el caso de Venezuela, que no van a tener el problema del transporte, que si hay gasolina, que si no hay, etcétera. Además, incluso hasta evitar, por ejemplo, al salir, y personas que tengan comorbilidad como esto, que sean diabéticos, hipertensos, asmáticos, etcétera, que entonces, bueno, estén en su casa, y no tenga que exponerse como se ha dicho por la Organización Mundial de la Salud, lo del distanciamiento social. Es decir, quedándose en casa, puedes allí tener tu consulta tranquilamente, pues. Además, por ejemplo, ahí se le pueden indicar exámenes de laboratorio clínico a través de, por la misma vía digital. Se le pueden enviar también o indicar exámenes de imágenes, llámese rayos X, ecosonograma, resonancia magnética nuclear, tomografía axial computarizada, es decir, ecosonograma, densitometría ósea. Todos los exámenes se le pueden hacer vía digital, y por supuesto también algunas indicaciones que, como van a tener el sello y toda la parte médica, entonces va a hacer en ese sentido, pues. En cualquier órgano o sistema que presente cualquier enfermedad, llámese aguda o crónica. ¿Cuál es la idea? Ante esa situación o problema que son esas enfermedades crónicas que tiene el paciente, porque está la solución de estas consultas digitales para mantenerlos actualizados hasta que consigamos la vacuna contra el COVID. Porque ¿qué es lo que pasa? Todos estos tipos de pacientes tienen una predisposición mayor a presentar el COVID. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de los diabéticos, tienen la inmunidad disminuida, y al tener la inmunidad disminuida y sumado a que la misma enfermedad del COVID-19 tiene repercusiones no nada más en la inmunidad, sino en diversos órganos, entonces también se le exacerba y está más predispuesto a presentar la enfermedad. Y así en cada una, en los pacientes hipertensos, hebóticos, etc. De todos estos temas vamos a estar viendo. La invitación es a que nos acompañen mejor dicho, yo simple y humildemente va a ser mi pequeño aporte en estas situaciones que sabemos son bien difíciles, bien complejas. Mi pequeño granito de arena va a ser aportarle soluciones concretas y específicas. Incluso hemos pensado hasta desde el punto de vista financiero, que está bien complejo toda esta situación. Vamos a comenzar con ofertas, unos descuentos bastante significativos para que pueda acceder mucha gente. Y como los que me conocen de aquí de Maturín y de Monagas y de toda Venezuela, algunos pacientes, ellos saben que yo lo principal es la atención al paciente. La atención al paciente, porque, como dice nuestro eslogan, la paz y la salud del paciente primero. De verdad, necesito que me acompañen en todas estas informaciones que voy a estar pasando como ya les dije, por YouTube, por Facebook, etc. Que pasen buenas tardes y espero nos acompañen.